Bueno, pues en nuestra última mesa, una pequeña mesa que quisimos hacer para terminar la parte del coloquio que está aquí que va a estar aquí hospedada en la facultad. Mañana tenemos los dos cursos, talleres que se van a impartir por nuestros invitados a la universidad. Pues queremos hacer un pequeño encomio, decir algunas cosas relevantes y bellas a uno de los filósofos más bellos, uno de los grandes platónicos, que es Marsilio Ficino. Nos parece importante porque, pues por experiencia, ¿no? En la facultad, en las clases, sabemos que muy poca gente conoce a Ficino, o no se le ha dado el rango que merece desde nuestra perspectiva. Y bueno, el gran pretexto es que hoy cumpleaños, ¿no? Hoy nació en 1433, un día como hoy, nace el grandísimo Marsilio Ficino. O sea, de verdad que no hay modo de describir a este pensador, No es poca cosa. ¿no? Más que con un superlativo latino. Sí. Y bueno, les vamos a presentar un poco qué es aquello que él hace. Bueno, es el modelo tal vez de un pensador renacentista, ¿no? Siempre andamos comprando esta idea que Leonardo es el renacentista. El gran renacentista se llama Marsilio Ficino. Me emociona mucho porque de verdad es impresionante lo que uno va descubriendo de su influencia, de su trabajo, y muchas de las actividades que tiene él, me parece que son actividades muy importantes en una currícula de filosofía pues, completa, ¿no? Es un tipo renacentista en sentidos completísimos. Hay muchos más, ¿no? Creo que es una figura deslumbrante como filósofo, si solo lo vamos a llamar filósofo, en relación a muchos filósofos contemporáneos, ¿no? Por ahí en clase yo suelo ser muy irónico en ese sentido, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿dónde está Nietzsche? ¿Dónde está en relación al trabajo que hace este hombre? Alguna vez, una anécdota es que cuando yo comencé de estudiante a concurrir, a meterme en el Renacimiento y quise conocer un poco más de Ficino, pues fui a la historia de la filosofía de Hegel para saber con una autoridad, ¿no? ¿Qué lugar ocupaba Ficino en el desarrollo del espíritu? Pues me encontré que hay un traductor, pero pues que no tenía más, un traductor de Platón, pues no tenía un pensamiento propio. Entonces era una figura menor. Y el otro a Giordano Bruno, que está muy ligado, pues sí le daba por ahí unos cuantas, unos párrafos, ¿no? Una figura más importante. Entonces, es muy curioso ese momento, porque en realidad creo que fue lo que me iba a encontrar ya después, no solo estudiándolo, investigándolo, haciendo mis tesis sobre Ficino, siendo una persona muy importante para mí, sino después ya como profesor en estos ya casi 11, 12 años de dar clase aquí en la facultad. Ficino es una figura central de lo que yo hago. Entonces me encontré que era cierto lo que decía Hegel en un sentido, era una figura que había sido totalmente eclipsada por una versión de la historia de la filosofía. Lo que se enseña, que cuando trabajé en el Tecnológico de Monterrey, en la prepa, se daba la versión oficial de la Facultad de Filosofía y Letras. Pues bueno, finalmente los que estaban allí eran compañeros pues de aquí de la UNAM, ¿no? Pero era muy claro que había una versión de quiénes eran los pensadores importantes en la historia de la filosofía. Entonces, en su momento el TEC daba, creo que 1 hora diaria en la prepa, lo cual es bastante, era bastante, ¿no? Entonces daba tiempo de ver Edad Media, San Agustín, Tomás de Aquino, ya saben, ¿no? San Buenaventura, ¿no? También como que es una figura de medio a un lado, pero después había que pasar a Descartes, ¿no? Porque el Renacimiento era de artistas, pintaban, ¿no? Es que uno se va encontrando con toda esa idiosincrasia y es muy curioso. Y
Y entonces yo quise meter a Ficino, Bruno pues lo veían con un poquito mejores ojos porque era anticristiano y además dijo que el universo era infinito, era todo lo que se sabía, pero tenía más lugar. Y Ficino pues, no se conocía, obviamente, ni ahí ni en otros lugares, o era el traductor de Platón, ¿sí? Lo cual también es muy curioso ahorita que les platique de esta profesión que tenía esta actividad que era la de ser traductor. Aquí tenemos una de las cosas, bueno, una serie de títulos nobiliarios, digamos, con los que podríamos decir los fichinianos jugamos mucho porque nos gusta repetir esto una y otra vez, todo lo que él era, de manera muy profesional, ¿no? Podríamos comenzar diciendo que era filósofo, pero ¿qué tipo de filósofo? Bueno, Marsilio Ficino es uno de los grandes filósofos platónicos de la historia. O sea, si alguien comprende a Platón, ¿no? De una manera profunda y además renovada, porque es el Renacimiento, es Marsilio Ficino, ¿no? Entre otras figuras también muy importantes como Jámblico, como Proclo, como Plotino, bueno, yo sin duda colocaría a Marsilio Ficino dentro de esos grandes platónicos de la historia, ¿no? Sí, Y claro. seguramente mis colegas estarían de acuerdo, todos los que se dedican al platonismo. Hace rato que estuvo José Manuel, también nos trajo algo de Ficino. Una figura muy, muy importante para quien hace cierto tipo de platonismo y nos reconocemos, digamos, ¿no? Entre los que nos gusta toda esta cuestión. Además, hay que decir que Ficino es el primer platónico que, digamos, reúne un corpus de cómo se debe leer a Platón, pero ya con Proclo, con Jámblico, con Plotino, con Apuleyo, con Macrobio, o sea, Silencio. él junta todos esos platónicos y dice, la interpretación de Platón va a través de todos ellos. Es algo que obviamente Plotino no puede hacer porque pues después va a venir Proclo y después va a venir Jámblico. Entonces, justo Ficino es un eslabón que no se puede descuidar porque implica un platonismo muy completo. No, tampoco, no tiene categorías de distinto tipo, todos ellos son platónicos, no hay esto de neoplatónico y platónico medio, y conoce la tradición, conoce a Aristóteles por ser un renacentista, conoce el cristianismo, entonces como que entender que realmente es un platónico es muy importante. Sí, y está esta cuestión de que, bueno, si se va a hablar del Renacimiento, ¿no? No es que él sea la versión renacentista del platonismo, o sea, así lo considero yo. Él es el Renacimiento, porque el Renacimiento es profundamente platónico, o sea, si separamos un poco esta noción de esta categoría histórica, pero que ahora es muy interesante de el Renacimiento, James Kingman va a decir, además es una imagen mítica, la del renacer, es muy apropiada para lo que están pensando y expresando todos estos filósofos que van a estar alrededor del Renacimiento, sobre todo el Renacimiento italiano y los otros renacimientos que van a estar influenciados por Marsilio Ficino, porque la filosofía de Ficino, sus traducciones y lo que él no solo traduce, sino comenta, pasando un poco a lo de traductor, porque creo que es muy importante eso que dice Hegel, es el traductor de Platón. Traducir es, en el caso de lo que hace Ficino, ¿no? Y esperaríamos que fuera así, que hoy la noción de traducción tuviera esa conciencia, era verdaderamente pasar de la lengua griega a la latina el pensamiento. O sea, es un momento en el que entran obras griegas, porque no solo traduce a Platón, en eso no me acuerdo muy bien de la cita, pero traduce, a ver, nos adelantamos aquí, entre otras cosas, ¿no? Pero traduce a Plotino, todo Plotino, las Eneas de Plotino. O sea, imagínense lo que comienza a entrar. Tenemos que colocarnos en una época en la que ni hay Platón, ¿no? Y estos tipos no existen, aunque están las ideas, porque hay corrientes, digamos, platónicas que dentro de lo latino, a través de los árabes, ¿no? que van entrando, pero aquí se vuelve a poner a disposición
pues, de los pensadores en Occidente, las obras de Platón, como dice Israel, pero además mediadas a través de la traducción de gente como Plotino, como Sinesio de Cirene, como Jámblico, como Proclo. Ya hay algunas otras traducciones antes, pero él va a hacer toda esa traducción, traduce a algunos opúsculos de Micael Celos, que es un platónico bizantino, ¿no? Entonces está poniendo a disposición todas esas ideas, pero pasadas por un filtro. Como bien lo dice Israel, está tratando de hacer también una especie de, 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 de acuerdo entre la doctrina cristiana, que él se va con de cristiana religión, ¿no? Sobre la religión cristiana, se va como a titular sacerdote, ¿no? Es o sea, se va a volver sacerdote, le van a dar el título de sacerdote, es un sacerdote cristiano. Entonces, está tratando de hacer todo este vínculo. Además, otra de las cosas muy importantes es que traduce el corpus hermético. O sea, va a haber una versión del hermetismo que llega a través de Marsilio Ficino, porque quien iba a leer a Ficino, a sus traducciones, acompañadas a veces de pequeños argumentos, ¿no? Por cierto, ya estamos por acabar la primera tanda de los argumentos de Ficino a Platón, la traducción, pero digamos que yo no solo iba a leer el diálogo, ¿no? De acuerdo a lo que Ficino había considerado que eran los términos adecuados para traducir lo que Platón estaba diciendo. Pero además mediado por toda esta tradición escolástica, no es que sea un escolasta, pero conoce la importancia que, por ejemplo, en la escolástica se le daba una palabra, o sea, no era que pudieras traducir por cualquier cosa, las palabras estaban cargadas de un sentido filosófico muy preciso, o sea, la escolástica tiene mucha precisión, todavía Giordano Bruno es profundamente escolástico, usa esos términos para poder dialogar con todos, es decir, hay una tradición. Y entonces, eso quiere decir que la traducción que hace Ficino de Platón comienza a permear pues, el mundo que hoy llamamos occidental, ¿no? Y además lo comenta, es decir, nos lo explica asumiéndose platónico. Esto es lo interesante. Y sí, o sea, es otra cosa, ¿no? Porque él se siente parte de toda una tradición que incluso llega a considerar, no sé si sea, no es su idea, seguramente, pero él la pule, que es la de los prisquiteólogos, ¿no? Los principales, pudieron ser los principales teólogos, los primeros teólogos, es decir, hay una cadena de pensadores que va de Hermes Trismegisto, en su momento mal datado, pero digamos que en la consideración que hoy diríamos imaginal de la historia, pues sí, Hermes era primero, ¿no? Estaba Moisés, estaba Pitágoras, Orfeo, Platón, y así, ¿no? Y claro que de alguna manera Ficino se coloca ahí. Nosotros sí lo pondríamos ahí. Pero muchos de los latinos bebían de lo que Ficino había dicho acerca de Platón, de Proclo, de Jámblico, de Plotino, de Sinesio, ¿sí? Uno de sus alumnos. Bueno, un poco detenerte en esto de la traducción es muy importante Ficino porque vive en una época en donde no solo no se conocía todo el corpus platónico, sino que el griego estaba desaparecido, digamos. No había tanta gente que supiera griego. Había muy pocas traducciones, al menos de Platón, al menos de los platónicos no había mucho. Entonces, Ficino, digamos que para cuando él tiene 17 años, ya empiezan a llegar los bizantinos a Italia, a Florencia, y empiezan a enseñar. Los bizantinos empiezan a vivir de enseñar su lengua a los latinos. Entonces, empieza a haber todo este intercambio del que Ficino se beneficia mucho, y no solo Ficino, entre todos los renacentistas, pues hay Leonardo Bruni, Filelfo, hay muchísimos italianos que aprenden griego y comienzan a hacer sus traducciones. Pero de entre todos ellos, que todos, o sea, todos los renacentistas tienden a tener este abanico de habilidades y de profesiones, de entre todos ellos,
es sorprendente que Ficino se haya alzado y haya dicho, yo voy a traducir, digo, también por una serie de condiciones que no podemos solo decir afortunadas, sino ahí sí, justo Ficino se da cuenta, la historia me ha elegido, el mundo me ha elegido para ser yo quien va a traducir todo Platón y quien se va a levantar de entre todos mis contemporáneos, que no son cualquiera, ¿no? O sea, tener al lado a Bartolomé Scala, a Brunelleschi, o sea, Que son, son son, nombres como si hoy nombráramos a los profesores de la facultad más importantes, ¿no? O sea, igual a nosotros no nos suenan por la distancia histórica, pero es un símil, ¿no? O sea, todos los profesores que podemos admirar aquí. sí. Entonces, Ficino también retoma el griego y comienza a traducir del griego al latín, que era algo que no se había visto en muchísimos años. Y digamos que ahí sí, muy a la medieval, imagínense la experiencia de haber leído a Platón y empezar a traducirlo, sí sería como muy medieval en el sentido de que es un libro iluminado y empezar a ver todos los conceptos platónicos, algo que era nuevo para él. Igual pudo haber tenido conversaciones con los bizantinos, pero no es lo mismo, no era lo mismo que leerlo en la lengua original y tener la responsabilidad, hacerse heredero de traducir todo lo que tradujo, porque no solo es Platón. Sí, o sea, el ejercicio de traducción es un ejercicio de traducción de ideas. O sea, cuando uno se enfrenta, por ejemplo, ahora que hemos estado traduciendo a Chino, yo que me he dedicado también a ver lo de Bruno, ¿no? Es bien complejo y creo que es una de las partes más divertidas o más bellas el trabajo filosófico de la traducción. ¿Cómo traduzco esta idea? Sí, o sea, estas traducciones que siempre les comento, ¿no? La de nous por pensamiento es una traducción que violenta muchas cosas porque nous no es pensar como lo entenderíamos normalmente. Entonces, todo ese trabajo de cómo lo paso a otra lengua es un ejercicio filosófico muy fuerte, en el que de alguna manera uno tiene que asumirse como entendiendo la tradición. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Y él lo hace y habrán escuchado o leído, ¿sí? Sus profesores de historia y textos 4, que sí hay muchos que justamente curtieron a Ficino, pero uno de los más famosos es, y que está traducido al español, el comentario al banquete, el simposio de Platón, de Ficino, y es un texto bellísimo, es un texto donde me parece que está expresado, es, es un documento donde está expresado el platonismo renacentista de una manera muy fuerte. Sí, o sea, muchos beben de ese comentario, pero hay otros, en realidad no sabemos cómo circulaban, ¿no? Comenta el Parménides, comenta el Filebo, comenta el Timeo, y muchos de los pensadores que conocemos posteriores van a beber de lo que Ficino está diciendo. Entonces, el renacimiento, de alguna manera, es como el despliegue, el florecimiento de las ideas que coloca Ficino sobre Platón, sobre Plotino, sobre Jámblico, sobre Proclo, ¿sí? Usted tiene una pregunta. ¿Hizo comentarios a todos los diálogos de Platón? Comentarios y argumentitos. Sí, argumentos a todos, pero comentarios extensos, no a todos los diálogos. Y digamos, también le llegaban los que se consideran apócrifos. Para Ficino Siguen siendo no existía esa categoría de apócrifos. Tal vez el único que no sé si le llega o no sé si no lo conoce es el Axioco. Ese ni lo traduce ni lo comenta ni nada. Tal vez no le llegó digamos, en el manuscrito griego, tal vez no estaba ahí, pero ni el Sísifo. Pero, por ejemplo, Alcibíades, Minos, los dos Alcibíades, ¿cuál otro? Teagues. Pero justamente es como la primera tanda de los que, bueno, porque está la otra cosa que igual se conocen, ¿no? Detrás están los Medici, ¿no? Cosme el Viejo, que es la imagen que tenemos de los mecenas del Renacimiento, es porque, pues sí, Cosme es banquero, ¿no? Y pues, tiene mucho dinero, y lo utilizan para generar
cultura, o sea, lo decían así, y Cosme, o Cosimo, elige a Ficino, al hijo de su médico, su padre de Ficino es Ficino también, no sé cómo se llama. Diotefici. Sí. Diotefici. Y entonces Ficino toma a su cargo eso que comenta Israel, se da cuenta que tiene una misión histórica. Y es muy curioso porque digamos que la luz de Marsilio Ficino, ese mecenazgo que plantea Cosimo y que después viene con Lorenzo, es posible. O sea, Ficino va a comenzar a juntar a su alrededor a muchos personajes, como Pico de la Mirandola, ¿no? Como Sandro Botticelli. Entonces, hay muchas personalidades que comienzan a ser pues, ayudadas, ¿no? En el mecenazgo de los Medici, pero yo creo que justo Ficino es esa figura principal porque hay un proyecto platónico, se le dan una villa Careggi, donde se funda por Ficino la Academia Platónica de Florencia, ¿no? Florentina. Sí. Entonces es bien interesante todo ese proceso, ¿no? De cómo comienza a emerger de la influencia de Ficino, de haber asumido ese papel histórico y comienza a influenciar a todos estos pensadores, ¿no? O sea, los cercanos que estaban en Careggi, Poliziano, y los posteriores, porque lo que les iba a contar es que se sabe uno de los pasajes más curiosos de Giordano Bruno, es cuando va a Oxford y se va a enfrentar a los intelectuales de Oxford, ¿no? Que él termina llamando después los pedantes, o sea, la imagen del pedante es los de Oxford, pero se cuenta que cuando va a exponer sus ideas y el carácter de Bruno, pues sabemos que es complejo, le avientan al rector más eminente de Oxford. Le da una revolcada, ¿no? A Bruno, ¿verdad? Bruno sale muy mal parado y por eso después escribe la cena de las cenizas, que son los pedantes, ¿no? Muy a su estilo, pero ya en la escritura en su terreno. Pero una de las cosas que le reclaman, y donde prácticamente le dicen, mira, ¿no? Es como si hoy agarran a varios académicos, ¿no? Se han sabido las historias de, oye, esto es plagio, ¿no? Aquí está. Pues lo que le dicen es, estas ideas no son tuyas, son de Marsilio Ficino. Hoy a la distancia podemos ver que las ideas de Bruno son brunianas, pero que definitivamente detrás está Marsilio Ficino. Entonces, es eso lo que comienza a pasar por Ficino. O sea, ¿de dónde lee Bruno su hermetismo, su platonismo? De Ficino. De hecho, yo considero que, por ejemplo, Bruno era un personaje que no sabía leer. Sí, que no le interesaba, tenía sus ideas y estaba muy clavado en sus ideas. Y todo lo bebe de Ficino, o sea, a él no le importa, confía plenamente en Ficino, como va a pasar también con Cornelio Agripa. Bueno, separó eso, pero tenemos que grabar, ¿no? Con Cornelio Agripa, porque Cornelio Agripa es un mago, ¿no? Y tiene este manual de magia de la filosofía oculta. Pero cuando uno lee las ideas que están en la filosofía oculta, ve toda la estructura platónica, aunque hace rato ya José Manuel nos dijo, pues, ¿para qué llamarla neoplatónica? Eso es platónico, ¿no? Esta tradición. Y esa estructura la debe Ficino, ¿no? O sea, hay muchas cosas calcadas de la metafísica, podemos decir platónica, pero ficiniana, en un texto de magia como es el de la filosofía oculta de Cornelio Agripa, ¿no? ¿Cuántos beben de Agripa? ¿Cuántos van a beber de Bruno? Entonces comienza a expandirse ese tipo de ideas a partir de que hay una fuente común. Sí, hace poco, ayer lo platicaba, bueno, aquí tenemos algunos de los que influencian. Y los que no se conocen, porque pues estas son las figuras que conocemos, porque algunos se han metido a estudiarlos, pero renacentistas hay muchísimos. Esto solo es una parte, ¿no? Sí, podemos rastrear en los pintores,
caso Botticelli, caso Michelangelo, la influencia de las ideas de ese platonismo florentino, que pues tiene un apellido, es ficiniano. Eso es lo que nos parece muy importante. Ahora, si pensamos lo que fue el Renacimiento para Europa, incluso para las Américas, porque era ese momento, todas las ideas que había, pues imagínense el impacto de Marsilio Ficino. O sea, si lo que estamos diciendo es Marsilio Ficino es la fuente del Renacimiento, sus ideas son las que van a germinar para este Renacimiento, pues imagínense la influencia de este pensador que ha sido totalmente eclipsado por una versión ¿no? de la historia de la filosofía, que de la Edad Media, porque no se puede negar el cristianismo, pues considera a Agustín, considera a Tomás, pero pues hay que saltarnos a Descartes, porque fue borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Cuando no, existe otra versión de las cosas, pero yo leyendo a Walter Pagel, que es un estudioso de Paracelso, ¿no? Tiene unos textos bien interesantes, comienza a rastrear las influencias de Paracelso. Bueno, Paracelso, pues en la medicina, en la alquimia, es un pensador que influencia también tremendamente. Bueno, pues Paracelso dice, Marsilio Ficino es el gran médico, ¿no? de Italia, o sea, lo respeta, dice que solo él e Hipócrates son dignos de su respeto, y pues claro, se pueden rastrear muchas ideas en Paracelso que son de origen ficiniano, ¿no? Es un lenguaje platónico, sin duda, ¿no? Las cuestiones del alma, el intelecto, el mundo tripartito, muchas de las doctrinas platónicas se pueden saborear, uno las encuentra y dice, "Ah, es platónico, ¿no? Bueno, pues la fuente es Paracelso, y por ejemplo, por lo que decía Israel, ¿no? O sea, hoy al menos yo puedo reconocer, y quienes han estado en mis clases o platicado, ¿no? Estos nuevos nombres que a mí me gustaría colocar en la historia de la filosofía, el pensamiento, ¿no? O sea, alquimistas como Michael Mayer, Gerard Dorn, ¿no? Que pues igual son nombres que no nos suenan porque hay una versión de las cosas, pero que en su momento fueron, o más bien ellos son pilares de la alquimia, ¿no? Por ahí va a estar también gente como Jacob Boehme, que tiene ideas profundamente platónicas. ¿Y a dónde nos remontamos? A Marsilio Ficino. Sí, esa es la importancia. Está este otro pensador judío, León Hebreo, que es muy importante. Cuando uno lee los diálogos de amor de Hebreo, que también influenciaron a muchos, entre ellos a Bruno, justamente, es una puesta en escena de toda la cosmología ficiniana, muy bonito el texto, donde el amor, como ese vínculo universal, ¿no? Del mundo, son ideas que están en el de amor de Ficino. ¿Qué es lo que alimenta esta omisión que se da en el campo de la historia de la filosofía, la omisión precisamente sobre Ficino? Mira, hasta donde yo alcanzo a ver, justo como no me interesa tanto, no. O sea, son cuestiones sociales, políticas, ¿no? Como tú pones una escuela y, ¿no? Nosotros ponemos una escuela y decimos, pues que no lo vamos a ver, ¿para qué? ¿No? Pero les diríamos, y no vamos a ver a Hegel, porque pues no nos interesa. Allá vayan a ver a Hegel, si quieren a Hegel. O hacia otros, ¿no? Hoy fue, bueno, es que Hegel es uno de esos pensadores, ¿no? Y lo citaba hace rato José Manuel. Hay unos ciertos teólogos protestantes, ¿no? Porque también Paracelso, Mayer, Dorn ya tienen, bueno, Mayer, Dorn tienen ya esas cuestiones protestantes. Parece que hay distintos protestantismos, es lo que estamos viendo. O sea, justo vas descubriendo pues, qué pasó. Pero sí hay una visión de la historia que, por ejemplo, en el caso de estos alemanes que citaba José Manuel, buscan la pureza, muy protestante, ¿no? de Platón. Entonces hay que quitarle a todos los neoplatónicos porque entre sus ideas y sus ficciones que se crean, ¿no? su superstición, confunden que sea Platón. Y bueno, pues también hay proyectos políticos, ¿no? Porque pues de alguna manera es Alemania, porque también aquí tenemos alemanes entre los alquimistas, ¿sí? El proyecto ilustrado, frente a ideas tan
pues, imaginantes, que justamente por eso estamos en el coloquio. Como las de Ficino, o sea, la imaginación molesta al racionalismo, el empirismo, ¿sí? La ciencia, que finalmente fue un paradigmas que dominan y que hoy aprovechamos muchas de las cosas que nos han legado, pero hemos pagado lo que, por ejemplo, más tarde Joe Hillman van a hablar de esta pérdida del alma, o que los modernos, posmodernos, el desencantamiento del mundo, ¿sí? Pero el Renacimiento, que de repente nos lo venden como el premomento de la ciencia, desde esta otra perspectiva hubo un rompimiento con el Renacimiento, justo. Ya no siguió, porque lo que dominó fue el pensamiento racional, científico, ¿no? Entonces, seguramente hay muchos motivos, ¿no? Pero hay proyectos que están en contra de este tipo de. Sí, por parte del canon, pues eso que dices, pero también ¿por qué ahora o por qué hasta ahora se empieza a hablar de él? También porque es un pensador muy exigente. Para poder acceder a sus ideas, de entrada hay que saber latín, ¿no? Y eso, pues, no es tan sencillo y no es una puerta tan fácil de cruzar, no por la dificultad del latín, sino porque hay que estar enamorado de Ficino para decir voy a aprender latín para poder leer a Ficino. Y además hay que conocer la tradición, porque pues no lees a Ficino como si puedes leer hoy un poeta que saca su texto, ¿no? Entonces, por ese lado, pues también se necesita como que se acerquen las personas indicadas para decir, vamos a estudiar y vamos a hacer un grupo en el que se pueda hablar de Ficino y empezarle a dar difusión y explicar quién es, por qué es importante, por ejemplo, y esto es un dato que íbamos a dar, pero de una vez, ¿no? Lo de las traducciones. Hay muy pocas traducciones al español de Ficino. Podríamos contar como 5 tal vez, ¿no? Aquí las tengo. Pero ve, están las cartas de Marsilio Ficino, que son 12 libros, pero solo al español solo hay traducido uno. Y no está traducido del latín, está traducido del inglés. Entonces es como una traducción de una traducción, ¿no? Eso ya lo hace dudoso. Está el texto sobre la vida, que es una traducción de Marciano Villanueva, y está ese texto. Son 3 libritos. Está bien hecha la Es traducción, un libro pero bien difícil porque como tiene unos elementos astrológicos y de medicina humoral, ¿cómo le hacemos para entrarle a eso, no? ¿Quieres un comentario a Plotino? empezó así. Creo que sí, empezó Entonces, así. sí. Sí, hay obras que sí, comenzando a hacer comentarios, terminaron siendo obras. Sí. Está la traducción del de Amore. Hay 2. Una hecha del italiano al español, y la otra hecha del latín al español. Pero es el mismo texto, digamos. Bueno, La variaciones en italiana cosillas, es ¿no? muy bonita, es la de Pia Lamberti, que es tu profesora aquí de italianas, creo. Es la de la UNAM, la que mucho hemos leído, y es una traducción muy bonita. Que es curioso porque hasta el oficio del traductor, ¿no? No sé si sea el italiano lo que le ayudó o su capacidad de ella de transmitir ideas en un tono muy platónico, frente a la de Tecnos, que es una traducción que está en latín, pero que, híjole, no tiene la belleza que la traducción de Pia Lamberti, ¿no? Entonces. Y está una carta sobre el furor, traducida por Juan Maluquer y Jaime Sáenz. Y nada más, digamos, hasta el año, o sí, pero hasta el año 2000 tenemos eso, ¿no? Que son 4 traducciones, bueno, 5 si contamos 2 veces el de Amore, 4 traducciones de Marsilio Ficino, hasta el 2000. En 2009 más o menos, tradujo Alejandro el de Solet Lumine. Y nada más, eso es lo que hay de Ficino. O sea, si alguien se quiere acercar desde el desconocimiento puro, podría encontrar solo esas 5 traducciones. Si esas 5 traducciones
no son, obviamente no son suficientes para que alguien se enganche con Ficino. Tendría que tener más conocimiento y es muy difícil que, digamos, alguien sin saber latín diga, voy a leer a Ficino. Entonces, como que ese es nuestro panorama. Ya desde ahí ya se Sí, pone y es eso oscuro. que justo comenta Israel, porque vean la versión de la filosofía que tenemos, ¿no? O sea, está como esta primera parte que nos cuentan, que más Platón y Aristóteles son como los primeros, que con la razón, ¿no? Y es una versión de sin neoplatonismo, digamos, ¿no? Purificada de estos racionalistas primeros que dejaron atrás el mito y pasaron a logos. Es toda una historia, estos obstáculos epistemológicos de los que va a hablar Bachelard, ¿no? Eso que se nos cuentan una y otra vez, y vamos a las clases en otras universidades o prepas y contamos la historia de la filosofía la misma, la misma, la misma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran problema de la filosofía, no? El problema sujeto-objeto, ¿no? Y nosotros podemos comenzar a entender la filosofía de acuerdo a esta historia desde Descartes. Y para leer a Descartes, porque lo deja muy claro, dice, mira, lo de atrás no me interesa. Uno puede empezar ahí, no necesitas nada más. Necesitas leer bien el discurso de método, las meditaciones cartesianas, ¿no? Metafísica. Y entonces ya comienzas después con Hume, con Kant, y viene toda esa currícula empirista, racionalista, y el problema es sujeto-objeto, y bueno, hasta que Heidegger nos da la verdad. ¿Sí? ¿Qué necesitas para Ficino? ¿Qué tuve que necesitar para traducir de Sole Plumine? Primero lo elegí porque me parece que es el texto más maduro de Ficino. Algún día tal vez podré sostener eso. Porque es como si fuera un comentario a la alegoría del sol y a la alegoría de la caverna. O sea, tiene que ver con lo que es el sol y la luz en el platonismo. ¿Sí? Es el texto donde habla sobre el sol como la imagen del bien, ¿no? Y la luz como imagen de la verdad, pero lo hace con cuestiones de óptica, con astrología. Es que el sol en los astros, ¿no? Con mito. O sea, hay toda una reflexión a todos niveles. Y entonces recuerdo que, por ejemplo, a través de ello conocí lo que decía Dionisio Areopagita del Sol, ¿no? Juliano, esta cosa muy teórica de Juliano, pues había que ir ahí. Había que ir a varios lugares, por ejemplo, astrología, justo en su momento me acerqué con José Manuel, pues lo ¿y esto qué? ¿No? El Cassini, ¿no? Que era una posición de los planetas que se juntaban mucho con el Sol, y entonces pasaba algo. Y Ficino, todas las cosas que poníamos acá, era un gran astrólogo. O sea, además es alucinante imaginarlo. Por ahí hay un texto de D.P. Walker que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo. A ver si por ahí. Te lo dicen el título. Pero tiene un momento en que dice, imaginemos a Ficino un domingo con su laúd, ¿no? Pintado con animales y Orfeo tocando la lira, y él entonando un himno al sol, y vestido de dorado, y no sé qué tanto. Es que realmente sí era así, pero no era solo alguien performático en el mal sentido, sino que imagínense que de repente, de acuerdo a la posición de los astros, o sea, yo recuerdo que una carta que traduje de Ficino a Pico, o sea, Pico le dice, ¿sabes qué? No pude ir porque Mercurio se puso retrógrado y Saturno, y entonces, pero es muy interesante porque si uno rigiera su vida, no a través de las horas de trabajo, de la televisión, los horarios de la televisión, de las instituciones, sino de esta percepción muy imaginal, ¿no? De cómo cómo están los planetas, cómo están las influencias. O sea, él sabía que un lugar que estuviera feo, que oliera mal, afectaba a tu psique. Húmedo, oscuro. ¿No? Húmedo, oscuro. Entonces, claro, o sea, si quería uno encontrar a Venus, tenía que ir a un jardín donde estuvieran las palomas, las aves, hubiera cantos, flores, belleza, o sea,
Y entonces es como si programáramos nuestra vida de acuerdo a ese tipo de percepción cualitativa, pero también de tiempos. O sea, hoy tal vez digamos, no, hoy no es bueno salir para el ánimo, tal vez sea bueno quedarnos a escribir, no sé, es ese tipo de percepción que hoy definitivamente es muy difícil de encontrar. ¿No? Eso era parte de la magia que él proponía, ¿no? O sea, si nosotros nos dejaran adornar el salón, la sala que nos están prestando para el evento, tal vez buscaríamos cierta, Más colores. no Tal sé, vez. pero cierto efecto, ¿no? Que nos permitiera estar mucho más concentrados y entusiasmados por todo esto y que además potenciara, ¿no? Las palabras de todos los ponentes. ¿Sí? Ahora que en la primera ponencia, justamente que Marco, ¿no? Nos trajo las gárgolas, yo me acuerdo de esta imagen como de perfil, en donde las gárgolas están saliendo, que él habla del límite. Entonces, verdaderamente parece que esta fachada de la catedral o iglesia, no sé qué era, no recuerdo, pero parece que es un límite donde están comenzando a emerger los seres, las bestias de lo imaginal, ¿no? Entonces, como que dices, claro, es que él decía que justo tenía este sentido de protección, ¿no? Y sí, o sea, lo provoca. Entonces, Ficino era un tipo muy consciente de eso, eso se lo va a heredar a Bruno. Los textos sobre magia de Bruno definitivamente tienen esa conciencia que Ficino coloca en los 3 libros sobre la vida. La cuestión es, cuando Paracelso lo enaltece, me pasó que dije, es cierto, Ficino es un médico. O sea, imagínense que además de estar aquí hablando de filosofía, nosotros fuéramos médicos, ¿no? Tiene un texto sobre la peste. Sobre cómo curar la peste. Cómo curar la peste, ¿no? Que no es pura especulación, o sea, si era un practicante, ¿no? De la astrología, como lo decía hace rato José Manuel, pero también era un practicante de la medicina. Sí, medio músico, como que sea un poquito, sabía, Sabía. ¿no? Menos. Era sacerdote, o sea, era un cristiano, hay que decirlo, como se los decía ayer de la alquimia, era un cristiano. Sí. Uh-huh. Y sí, o sea, si uno ve sus obras, los comentarios, las cartas, son 12 tomos de cartas, les comentaba apenas bueno, fuimos a comer, no me acuerdo quién, pero son tan hermosas, pero en el estilo renacentista, como las cartas de Séneca a Lucía, ¿no? O sea, tenemos un epistolario de esa calidad en Ficino, pues son 12 volúmenes de cartas escribiéndole a gente pues, muy importante. Sí, hay quien dice que en realidad el pensamiento más íntimo de Ficino y, digamos, la esencia de Ficino se encuentra en las cartas, ¿no? ¿Por qué? Porque les escribía a sus amigos le decían, oye, no entendí esto en la teología, ¿aquí qué? ¿No? O ¿cómo te dices, cómo te dices cristiano si has dedicado tu vida a traducir a Platón? ¿Qué te pasa, no? Y en todas esas cartas comienza a dar respuesta de todas esas inquietudes que a cualquiera que lea Ficino le pueden saltar. Y leer las cartas también es otra disciplina y otro camino y profesión, porque es ya haber pensado a Ficino. Es ya dialogar con un Ficino vivo y que te va a resolver tu duda. A ver, ¿por qué el amor así y no de este modo? ¿Por qué ¿cómo se llama? El uranio es mejor que el pan ¿no? Y Ficino pone todo eso en sus cartas y es impresionante. Y es impresionante que además no estén traducidas, ni siquiera al inglés sí están todas, pero al español no hay nada, ¿no? O sea, no directamente de latín, ¿no? Y pues no se ve que alguien quiera hacer eso. Y la pluma de Ficino es preciosa, es poética, ¿no? O sea, a Séneca sí tenemos un acercamiento porque de alguna manera es un pensador, un filósofo que pues es popular en la filosofía, ¿no? Por el estoicismo. Séneca escribe muy bello, ¿no? Pues Ficino escribe hermoso, ¿no? Yo pensaría que sí escribe más bello que Séneca.
Yo he dicho, entre los psicólogos, James Hillman escribe bellísimo, siempre es nuestro Ficino contemporáneo, ¿no? Porque tienen, además de querer transmitir ideas o reflexionar, tienen ese compromiso de escribir bellamente, o sea, es un gran platónico, además Ficino, porque es amable en el sentido de que ese amor en la escritura, en su trabajo, en su dedicación, los 3 libros sobre la vida, los que hace ratito platicábamos, y que José Manuel nos decía, ¿no? Son textos para la melancolía que se produce por estudiar, ¿no? Por dedicarse a la filosofía, por este carácter saturnino. Entonces, ahí también hay un tratamiento muy preciso, muy dedicado para curar esto, ¿no? Ahí no lo pongo, porque no existía esa categoría, pero dentro de que es mago, astrólogo, médico, es un gran psicólogo. No lo puedo llamar psicólogo porque, ¿no? A menos que pasemos la categoría, pero si nos damos ese permiso, es un gran psicólogo, ¿no? Tremendo. O sea, tiene terapéuticas tremendas. Lo de la astrología, pues más o menos de lo que sabemos, pero es una de los grandes proyectos terapéuticos, psicológicos, en el sentido no de la psicología actual, sino de este universo animado, esta cuestión platónica. Entonces, pues sí, tenemos a una figura impresionante que definitivamente vale la pena acercarse a ella. Nosotros justo tenemos el objetivo en el seminario de traducir sus obras. Próximamente, supongo que el próximo año saldrá, ¿no? Donde la traducción ya está de los primeros argumentos. Cómo explica Platón, es interesante. Pero bueno, pues como pueden ver, es una figura increíble. Y eso, o sea, para entrarle a Ficino, pues hay que saber más o menos de Proclo, de Jámblico, no solo de Platón, de Plotino, de Sinacio de Cirene, de cristianismo, de Aristóteles, por supuesto. Yo siempre se los digo, ¿no? Hay que leerlos, cueste lo que cueste. Y sí son gente muy compleja, ¿no? Ayer decía eso que para entender a un tipo necesitamos como 30, ¿no? O sea, ya escucharon hace rato lo que nos decía José Manuel, ¿no? En su investigación, en todo lo que hace, y eso nos permite entender a Ficino, lo que hacemos nosotros pone otra parte, pero imagínense todo eso integrado en un pensador, es algo desquiciante, ¿no? Ese tipo de locuras a las que uno necesita entrar. Y eso, o sea, es un pensador muy poético. También yo recuerdo en su momento cuando traduje de Sole et Lumine, estuve mi orgullo de traductor, y ya empezaron las redes sociales. Creo que apenas tenía Facebook yo, y me encontré un comentario en una página que era, ¿cómo se llama esa página? Un filósofo, no sé qué cosa, por allá. Un grupo. Adopta un filósofo. Adopta un filósofo medieval. Bueno, pues ahí había un tipo que se llamaba Daniel Gege, no me acuerdo. Sí, y ya saben, sabía latín, entonces tenía ese orgullo de latinista, ¿no? Y en algún momento creo que intentaron traducir a Ficino, y yo lo traduje, ¿no? Entonces había una parte en este texto de Sole et Lumine, astrológica, yo con digo, ¿y esto qué onda, no? En donde había un término, ¿no? Que tenía que ver conspicio, con observar, pero entonces era claro, o sea, el Sol mira de reojo a Marte, ¿no? O Venus mira de reojo a Mercurio, y entonces pasa así. Y él no comprendía, dijo que mala traducción, ¿no? Que los astros se aventaban miradas. O sea, no comprendía eso. Entonces, esa es la problemática de cómo nosotros no podemos entender a un pensador si no comenzamos a hablar los distintos lenguajes y a comprender las distintas ideas en alguna medida de lo que él hace. Porque claro, el lenguaje de la astrología es un lenguaje de miradas, es un lenguaje de gestos, de actitudes, ¿sí? Y eso es muy bello y muy rico como para quitárselo a
alguien que lo entendía así, como Ficino. Entonces sí, creo que es un pensador que es un reto, porque no solo está la cuestión astrológica, ¿no? La cuestión de lo platónico. Hasta Tomás de Aquino también se ha dicho, reacciona frente a ciertas ideas de Tomás, poniéndose de acuerdo más bien con San Buenaventura, por supuesto que conoce a Agustín y tiene sus ideas. Entonces son pensadores que implican el conocimiento de esa tradición, donde ya no se vale el salto de, pues de Aristóteles nos pasamos a Descartes, ¿no? Mencionamos por ahí los padres de la iglesia, pues ya que nos saltamos, ¿no? No, al contrario, es un pensador que implica entender toda esa tradición. Y uno va encontrando gente muy importante detrás en esa tradición y también va encontrando las repercusiones de su pensamiento. Que entonces en gente, pues hasta los románticos, ¿no? Sí. Hay ideas que conocían a Ficino, hay ideas ficinianas. Entonces es impresionante esta repercusión, esta onda de un pensador, ¿no? Hasta dónde llega que había sido pensado. Sí. Bueno, pues yo creo que con eso, Pero ajá. ¿hay alguna, bueno, sepan como algún dato con su visión pues cristiana que haya tenido algún problema con pues toda su obra, ¿no? Pues, ¿Qué ocurre ahí? no, hay una carta en donde alguien le pregunta, le cuestiona su cristianismo, ¿no? Y Ficino se defiende muy bien, ¿no? En una carta, siempre tuvo ahí como problemillas de que sobre todo cuando el de Vita y otros libros, digamos, ya del final de su vida, pero nunca fue nada oficial, por muchas cosas. Primero porque sí era un cristiano, ¿no? Que eso, quien dice que no, en realidad es Allen. Allen piensa más, bueno, en general muchos piensan que es un pagano disfrazado de cristiano, ¿no? Pero Ficino tiene bastantes textos y tiene bastantes oraciones desconocidas, cristianas, ¿no? Por ejemplo, tiene una cosa que se llaman las predicaciones, que son pues como sermones que en algún momento dio, que son puramente cristianos. Tiene comentarios a las cartas de Pablo, que no las terminó, pero ahí están. Tiene el de Cristiana Religione y tiene el de Rapto Pauli, ¿no? Es una narración de cómo Pablo se fue al tercer cielo, ¿no? Y todos esos textos dan, digamos, si uno los estudiara junto con toda la obra que uno, o que suelen llamar pagana o platónica, con ese, digamos, con ese sesgo de paganismo, en realidad sí sí forma una columna que le hace frente a lo otro, pero que Ficino, incluso en su traducción de Platón y en la teología platónica, hace un intento muy fuerte por emparentar los dos, ¿no? No están peleados, trata de no ponerlos a pelear, ¿no? Y trata mucho de optar por la concordia entre todas las religiones en general. Por ejemplo, Ficino va a decir que la religión es un instinto, ¿no? Y esto que platicaba ayer, esto de instinto que es algo previo a la existencia, ¿no? Que es algo que ya traemos con nuestra existencia y que la religión es eso, o sea, todos por decirlo, por naturaleza o por coesencia en nosotros, vamos a ser religiosos. Ficino nunca dice el cristianismo es la religión, sino dice orar a Dios o a aquella divinidad es un instinto y eso ya viene con todos. Él opta por una concordia de todo eso y no es tan enfático en esos temas, por ejemplo, sí sabe notar muy bien dónde hay conflictos de doctrinas, como para decir, eso lo hace mucho en la teología, como para decir, Tomás dice esto, y aquí me quedo, porque ya meterse en eso, Ficino sabe muy bien que meterse en determinadas cuestiones trae problemas.
porque a pesar de que está muy protegido por los Medici, pues es responsable de lo que diga y de sus actos. E incluso al principio de la teología platónica y de textos polémicos, tiene un epígrafe, o es lo que llaman ex ergo, que es como aquel epígrafe que empieza toda la obra, y dice, nada de lo que se dice aquí está fuera o no ha sido revisado por la doctrina cristiana. Entonces, digamos que esa es su postura con esa problemática religiosa. Sí, es uno de los puntos a estudiar, porque sí, en algunos momentos parece que el cristianismo no existe en sus textos, ¿no? Y que tiene todo este despliegue platónico, pero pues también está esa otra parte. Entonces, pues justo una respuesta a ello es compleja y son zonas a estudiar, ¿no? De la personalidad de Chino. Está justo lo de los Medici, que de alguna manera pues sí deben de haberlo protegido. Y otra cosa interesante de ahí, que por ejemplo, él no siendo un filósofo académico, ¿no? De universidad, las universidades seguramente sí tenían compromisos teológicos, no tiene por qué rendir cuentas a eso. Y quién sabe si los Medici, siendo banqueros usureros, también no son propiamente los más piadosos o, ¿no? Católicos. Pero eso es interesante, o sea, el renacimiento se da fuera de las universidades, ¿no? ¿Tienes como algún conocimiento de alguna anécdota que motiva, de alguna anécdota que cuentes de la motivación de por qué, o sea, de por qué les escribieron los Medici o solo por ser un tipo de médico? O sea, Es que son ese tipo de anécdotas o historias que cuentas hacia atrás, ¿no? Porque pues es el hijo del médico, también nació ahí, ¿no? O sea, de los Medici, de Cosme, y sí hay, ¿no? Referencias a que Cosme vio en él algo. Es esta cuestión más narrativa, pero que sí te dice algo, ¿no? O sea, estaba ahí en ese momento la historia y lo hizo. O sea, vio virtudes en el chavito Pichino y le dijo, pues órale, ¿no? Ya te pongo las clases y los maestros y te traigo porque está esta otra cosa de que cae Bizancio y entonces Cosme dice, yo compro las obras, ¿no? Pero yo no puedo acceder a ellas. Entonces necesito que alguien acceda para que las pueda leer yo porque pues, me interesa. Lo que estamos traduciendo, ya más bien revisando, estos primeros 10 argumentos a los diálogos de Platón, es lo que le entrega a Cosimo, ¿sí? Cosimo de Medici, ¿no? La primera parte que le dice, mira, aquí están los primeros 10 mercaditos. Eso es lo que estamos traduciendo y después creo que para por el corpus, ¿no? No, sí, por el corpus hermético. Sí. Porque dice que cree, ya compré el corpus. Y Hermes es anterior a Platón, de acuerdo a su noción de estos primeros teólogos, porque son teólogos. Además eso, hoy les digo mucho en clase a mis alumnos, ¿no? O sea, hablamos de teólogo, ya están pensando en los sacerdotes, en los teólogos cristianos actuales, qué sé yo, ¿no? Él es un teólogo, ¿no? José Manuel decía hace rato, pues Platón era un teólogo también, porque es ese conocimiento sobre lo divino, sobre los dioses. Entonces, pues paran la traducción y le alcanza a traducir el corpus, y entonces Cosimo se puede morir habiendo leyendo al gran Hermes Trismegisto. Es una narrativa, ¿no? Pero a la distancia, pues es eso. O sea, es muy interesante porque yo creo que por ahí lo decías también, ¿no? Es cuando te das cuenta de que tienes un lugar en la historia. O sea, sí es una conciencia, o cuando alguien se da cuenta que tiene un lugar en su comunidad, pues, que es no histórico, pero él se toma de conciencia de que tienes una tarea, ¿no? Pues Ficino se vuelve muy consciente, o sea, su trabajo, ¿no? Que decíamos, las cartas, los comentarios, las traducciones, o sea, es una cosa demencial la obra de Ficino, ¿sí? Pues, claramente su obra da cuenta de que se dio cuenta, ¿no? De que le había tocado estar ahí como cualquier pensador, yo creo, ¿no? Que se da cuenta de que
lo que está considerando, reflexionando, impacta a distintos niveles. Ya después la historia lo confirma. Sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a esta pequeña charla de nuestro Ficino. Si él hablaba de nuestro Platón, nosotros decimos nuestro Ficino, nuestro queridísimo Ficino. Y pues la invitación a que lo lean, que se acerquen a él, porque acercarse a él es acercarse al Renacimiento y a una imaginación muy prolífica, poética, filosófica, y a que pues continuemos haciendo este tipo de cosas. Con esto damos por terminada nuestra actividad aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Todo este ciclo de ponencias y conferencias, pero pues están invitadísimas a los dos cursos que se van a dar mañana. Van a durar aproximadamente 4 horas cada uno, de 10 a 2, con Augusto Nava, de las cuestiones de Dante. Pues podremos de una forma mucho más tranquila preguntarle las inquietudes que nos surjan de su trabajo, ¿no? de óptica, de poesía, es muy interesante. Entonces ahí podemos disfrutarlo más. Y con Camilo, que nos hable más de cuestiones relacionadas con James Hillman. Ambos vienen de la Universidad de Valladolid y de Madrid, ¿no? Entonces, pues hay que aprovecharlos. Invitadísimos todos a mañana estar por allá.